El tema del día de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón lleva por nombre la herencia de Dios. Muchas veces, como cristianos, cuando venimos al Evangelio, pensamos de que algunas veces solo nos vamos a venirnos a sentar, ¿verdad? O a recibir nada más palabra, vamos a adorar, y muchas veces nos queremos quedar solamente como espectadores, ¿verdad? Cuando el Señor, lo que Él nos demanda, incluso cuando en la Escritura nos deja ver que lo que Él quiere es que nosotros sirvamos en el Evangelio, ¿verdad? Ya sea dentro del templo o afuera de, pero siempre sirviéndole a Él. Y parte de ello es de que el Señor, por ejemplo, cuando el Señor les habla a sus discípulos por última vez, les dice, no los dejaré solos, les dice que les va a mandar a un consolador. Es parte de lo que el Señor nos deja ver, que Él nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre es un Dios que provee, porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? Y para ello vamos a ir a Efesios 1:3, y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Principiando, ¿verdad? Que vamos a ver alrededor del tema que hay una variedad de herencias, que si lo podemos llamar así, o promesas que el Señor nos deja en su palabra. Pero vamos a ver que como cuando escudriñamos su palabra, vamos a ver que toda la palabra se cumple en Cristo, ¿verdad? Y que en Él, por medio de Él, es únicamente que pues nosotros tenemos acceso a las bendiciones espirituales que el Señor nos preparó, como Él dice, en los lugares celestiales en Cristo. Dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante conforme al beneplácito de su voluntad. Dice que Él nos predestinó para adopción. Él ya sabía, desde la caída de Adán, ya lo sabemos, que la humanidad quedó excluida de la comunión con Dios. Pero llegó un tiempo en que el Señor viene y escoge a su pueblo Israel, ¿verdad? Y prácticamente todo lo que sucede con Israel en el Antiguo Testamento es figura para nosotros. Eso lo sabemos muy bien. Pero si nosotros también tenemos claro de que nosotros como gentiles, en lo físico lo podríamos decir, porque en lo espiritual nosotros somos la Israel espiritual. Pero como gentiles nosotros no teníamos ninguna parte en el reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos un espíritu de orfandad porque nadie veía por nosotros. Nosotros andábamos errantes. Pero dice que Él predestinó para adopción como hijos, primeramente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, incluso en lo secular, ¿verdad? Lo más común es de una herencia, ¿verdad? Está el padre, le hereda en línea sucesoria a sus hijos, ¿verdad? En descendencia, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos adoptó, nosotros podemos, dice la palabra, que nosotros tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante que dice, como nuestro hermano mayor, por medio de él también nosotros acceso a las bendiciones que el Señor nos preparó. Dice así, Efesios 2:11, recordad pues que en el otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión por de la tal llamada circuncisión hecha de manos en la carne, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Lo que les venía mencionando, ¿verdad? De que una persona que no tenga a Cristo a su corazón, las promesas están ahí. El Padre hizo las promesas, hizo la bendición, están preparadas esas bendiciones en los lugares celestiales. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un niño que tiene a sus padres y sus padres, digamos que eran adinerados, pero sus padres fallecen cuando él era un bebé, ¿verdad? Entonces lo dejan a custodia de alguien, y tal vez con alguien que ni siquiera conoce. Entonces, ¿cómo el niño va a saber de que él tiene bendiciones que le dejaron sus padres?
Él tiene que venir y empezar a preguntar cuando crezca quiénes eran sus padres, y conforme vaya buscando, va a ir encontrando lo que sus padres le dejaron. Eso es un ejemplo secular, pero lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estábamos perdidos, entonces ya cuando venimos al Evangelio y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros ahí somos limpiados. Nuestra mente es renovada, pero no nos tenemos que quedar ahí. Entonces empezamos a escudriñar en la palabra del Señor. Entonces nos empezamos a ver que en su palabra el Señor nunca nos había dejado solos, fuimos nosotros quienes nos habíamos separado. Dice así, en Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí vamos a ver estamos viendo cuáles son las características de un hijo de Dios. Por ejemplo, cuando hay un testamento, se describe quiénes van a ser los herederos. Lo más común, cuando va especificada una persona, se individualiza a quién va dirigido, nombre, quiénes son sus padres, hijo de quién es, se le dan todas sus generales. Entonces aquí en la misma palabra nos va a decir para quiénes son esas bendiciones. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber de que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida, como dice la palabra, que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo? No de inmediato vienen las bendiciones. Porque, por ejemplo, nosotros nacemos, somos niños. Un niño tiene por ejemplo, le dejaron una herencia, pero no la puede tomar aún, porque la ley no se lo permite. Todavía es niño. Entonces, así nosotros también, por eso la Biblia dice, hermanos, renovaos nuestra mente a la mente de Cristo, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos nuestra mente cambiada en la mente de Cristo, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones de Dios? Lo mismo pasó con Adán, eso es lo más claro, porque el árbol de la vida estaba ahí, ¿verdad? Ellos lo podían comer, no digo de que lo iban a comer, sino que lo podían comer, el árbol estaba ahí, pero ¿por qué no pudieron comerlo? Porque el Señor no quiso que lo comieran para que ellos no vivieran eternamente en pecado. Entonces, primeramente nosotros tenemos que ser cambiados también para recibir las bendiciones de Dios. Alguien, por favor, que me lea Efesios 5, del 1 al 10. Efesios 5, del 1 al 10. Amén. Sí, hermana, dele. Disculpe. Dice, leo la palabra de Dios y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Vemos la palabra, les venía detallando que lo que la palabra espera de nosotros como hijos de Dios, que seamos guiados por el Espíritu. Incluso la palabra, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios.
hay ciertas características que tiene que tener un hijo de Dios, pero específicamente en este versículo se nos menciona quiénes no tendrán herencia en el reino de los cielos. Puede que hayan venido hayan venido y recibir a Cristo, pero si nosotros seguimos en nuestras inmundicias, en nuestras inmoralidades, en nuestro pecado, porque lastimosamente eso es así, de que hay cristianos de que están en pecado. Y no es hacer leña del árbol caído, porque Dios nos guarde de caer también. Y también por eso nosotros tenemos que exhortar a nuestros hermanos. Pero la palabra dice que ninguno de ellos tendrá herencia en el reino de los cielos. Entonces, también se nos hace la advertencia de las cosas de las que nosotros nos tenemos que guardar. Porque dice, así que hermanos, somos deudores, no de la carne. Nosotros somos deudores del que nos redimió, de Cristo, de nuestro hermano mayor. Y dice la palabra al final de Efesios 5, del 1 al 10, al final dice, para que seáis a imagen del Señor Jesucristo, parafraseando. Entonces, al final de cuentas, nosotros ¿a quién nos tenemos que parecer? A Cristo. Si nosotros nos parecemos a Cristo, Cristo fue obediente hasta la muerte. Y por eso se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, se le dio potestad en los cielos y en la tierra, se le dio toda autoridad, porque obedeció a su Padre. Y en medida, como dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo, dice Pablo. Entonces, la meta es imitar a Cristo, no a Pablo, obviamente. Si nosotros somos imitadores de Cristo, entonces inherentemente va a venir las bendiciones que a Cristo le persiguieron. La potestad, la autoridad de atar y desatar, ¿verdad? Amén. En el verso 15 de Romanos 8 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Otra vez, y es a lo que somos llamados, a ir a rescatar esas almas que son perdidas. Nosotros tenemos que, y tiene que salir de muchos de nosotros, el espíritu de orfandad. Porque hay muchos cristianos que solo se quedaron en que Cristo es mi Salvador, pero Cristo no solamente se quiere manifestar como un Salvador, Él se quiere manifestar como nuestro todo. Él tiene que ser nuestra vida entera. Entonces, en medida que nosotros nos vamos entregando, cada vez hay menos espacio para el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Y nosotros tenemos el espíritu de adopción, ¿verdad? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, nosotros no solamente nos vamos a parecer a Cristo, si nosotros también seremos glorificados como Cristo fue glorificado. Ojo acá, no vamos a, dice la palabra que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Nosotros nos podemos parecer a Él, pero tampoco caigamos en el error de que vamos a ser mejores. Eso Dios nos guarde, porque Él es perfecto. Nosotros nos vamos a parecer a Él y nosotros tenemos que entender nuestro lugar como coherederos y como hijos. Y eso nos habla también de como hijos, también entender que estamos bajo autoridad. Y bajo autoridad también nos habla de que así como Cristo estuvo bajo autoridad, también las bendiciones vienen de estar bajo autoridad. Amén. Acá yo quise retomar un versículo que tomé en una prédica pasada, porque me pareció muy interesante lo que decía. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En esa ocasión lo enfocamos hacia el olor del incienso, pero nos habla de que también en nosotros tenemos que tener en cuenta de que para los que están casados, ¿verdad? Y los que estarán casados, el cónyuge es coheredero con nosotros, ¿verdad? Nosotros, o los que están casados o los que estarán casados, son una sola carne. Entonces ambos son coherederos. Entonces, si lo pudiéramos
aunar a ese tema que era del altar del incienso, parte del olor fragante, es también recibir bendición. Porque, ojo, acá cuando el sacerdote entraba, levantaba incienso. Y también parte de levantar incienso era para recibir respuesta del Señor. Veamos lo que hizo Zacarías. Zacarías levantó incienso porque él tenía una oración. Tal vez tenía años de que ya no la había repetido, pero él levantó una oración y el Señor no se le olvidó que él pedía un hijo. Ahí ¿Y herencia de qué? De los hijos que son. Herencia de Jehová. Entonces, a través de la oración también nosotros podemos recibir herencia, de levantar un incienso agradable al Señor. Y como dice acá, también un incienso agradable es que las parejas se respeten mutuamente. Y ojo acá, porque dice anteriormente este pasaje de la palabra dice que mujeres obedecer a vuestros maridos en todo, porque así estaba escrito, porque es agradable para el Señor. Pero Pablo también en otra porción de la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es bueno. Y otra vez vuelvo a lo mismo que mencioné en esa ocasión. Dice, obedeced en todo. Obviamente vamos a obedecer en lo que la Biblia nos marca. No vamos a obedecer en lo malo. También tenemos que tener ese criterio. Porque como decía una señora, ¿verdad?, que se hizo viral ahí, de que, es que mi hijo solo robaba para traerme comida. Pero es robar, ¿verdad? Entonces no. Mejor pida dinero, ¿verdad? Al fin de cuentas. O pida ayuda, pero vamos a entender de que todo dentro de los parámetros que nos marca la palabra del Señor. La Biblia nunca se va a contradecir. Por obedecer a mi padre voy a hacer cosas malas, no, ¿verdad? Pero obviamente también tenemos que guardar ese respeto hacia nuestros padres. Parte también de estar bajo autoridad. Dice así, Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Como dice la palabra, el que confiesa con sus labios, pero también hay que creer en el corazón. Van de la mano. Entonces, como hijos de Dios, nosotros también tenemos que tener, porque muchas veces hay pensamientos de ataque hacia nuestras vidas. ¿Será que está bien que yo le sirva al Señor? ¿Será que de verdad te trae algún provecho servir en la palabra, servir en la iglesia? Muchas veces vienen esos ataques y vienen a intentar tambalearnos en nuestra fe. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber en quién creemos, ¿verdad? Ahora sí, Gálatas 4:1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Por qué les decía que cuando venimos al Evangelio, no inmediata, sí recibimos bendición, pero no todas de golpe, porque no seríamos capaces también tenemos que saber administrar? Porque dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces, una persona que recién entra al Evangelio es un bebé espiritual prácticamente. Hay muchas cosas que desconoce. Entonces, como dice la palabra, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y aquí también entra en juego lo que es, dice la palabra, que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y todo lo demás para edificar a los escogidos para la obra del ministerio. Ellos nos tienen que preparar para nosotros también saber recibir y administrar las bendiciones del Señor. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos bajo la servidumbre de las cosas elementales del mundo. Las cosas elementales del mundo ya sabemos que es todo lo malo, ¿verdad? Todo lo que nos decía las inmoralidades. Pero incluso cuando venimos al Evangelio, dice Hebreos, que nosotros tenemos que
proceder, llegar más allá de las enseñanzas elementales de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, acá no dice que las olvidemos porque son nuestro fundamento. La imposición de manos, el bautismo, bajo eso nos enseñó el Señor Jesucristo, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, pero dice la palabra, dejando para proceder, para escudriñar, para profundizar en el conocimiento de Dios. Porque nosotros tenemos que entender cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de Dios. Tal vez nosotros solo estamos viendo la altura, ¿verdad? Pero el Señor es inmenso. No podemos terminarnos de saborear el pastel en una mordida, ¿va? Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿A través de quién recibimos adopción? De Cristo. A través de Él se cumplió todas las promesas que nos van a ser heredadas a nosotros. Por eso, a través de Él recibimos y a través de Él damos también. Porque si Él no hubiera hecho el sacrificio y Él no entra directamente con su sacrificio que fue una vez y para siempre delante de la presencia del Señor, nosotros no pudiéramos tampoco llevar sacrificio de alabanza a nuestro Señor. Porque no estamos limpios, no seríamos limpios. Y dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Vemos de que hay una evolución, ¿verdad? De que inconverso, converso, hijo, o llamémoslo oveja, después hijo, después de una vez heredero. Entonces hay una escala que siempre nosotros, por eso les digo que en el Señor nada, no se termina, ¿verdad? Y si no se termina es porque nos seguimos regocijando en Él y nos da esa curiosidad de seguir adentrándonos en Él, en esa intimidad con Él, ¿verdad? Dice en Gálatas 3:23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Quién es el camino de la fe? Cristo. Entonces, muchos dicen, bueno, la palabra dice que la ley era débil a causa de la carne, porque la carne era tendencia a pecar. Pero no que la ley fuera mala. Como dice acá, estábamos en custodia protectora de la ley. ¿Alguien que me pueda decir por qué dice la palabra que estábamos en custodia protectora de la ley antes de que viniera Cristo? Ordenanzas. Que tuvo Moisés, los 10 mandamientos, pero después todos los demás Ordenanzas. que Exacto. fueron dadas. Exacto, porque antes de la ley no había un parámetro de lo que veamos en los tiempos de Noé, la gente hacía lo que quería. No había un parámetro de la ley. Hoy usted va en el tránsito, va en su carro y hay un alto, usted sabe que tiene que detenerse. Pero si nosotros en nuestra vida no tuviéramos, bueno, antes de que viniera Cristo no hubiera habido un parámetro para poner siquiera frenos, la humanidad, imagínense cómo hubiera estado. Si en los tiempos de Noé como era. Entonces, la ley también era necesaria para nosotros. Incluso es necesaria, como les decía al principio, porque es figura también para nosotros. Pero ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley perfecta, bajo la ley de la libertad, bajo el nuevo pacto de Cristo. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Por medio de Cristo hemos sido declarados justos, ¿verdad? Y como les mencioné al principio, si un niño le dejan una herencia, pero es niño, no sabe qué hacer con la herencia. Se le nombra un tutor, una custodia, alguien que lo guíe hasta que él tenga la suficiente madurez.
Eso vino a ser la ley en ese entonces. E incluso todavía después vino el Espíritu Santo, después de que viniera Cristo. Todavía nos siguen guiando. Porque lastimosamente el ser humano, si no tiene una guianza, se va al barranco, ¿va? Amén. Vamos a seguir en Números 18:18. Y su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha son tuyas. Todas las ofrendas de lo que es santo de los hijos de Israel los hijos de Israel ofrezcan al Señor. Las he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas, contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente del Señor para contigo y para tu descendencia contigo. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción entre los hijos de Israel. ¿Qué mejor porción se le fue dada a Aarón, verdad? A los hijos de Leví. Pero esa porción, nosotros como un pueblo de reyes y sacerdotes, también se nos es dada a nosotros. Como les venía diciendo, nosotros no podemos excluir lo que anteriormente en el Antiguo Testamento se fue escrito o lo que sucedió. Porque por algo sucedió. Tenemos que entender por qué era figura para nosotros. Porque dice: y su carne será para ti. Habla la carne del sacrificio que se presentaba en el tabernáculo. Y nosotros, la comida verdadera y la bebida verdadera, ¿de dónde proviene? ¿O quién es la comida verdadera y la verdadera bebida? Cristo. Entonces, por medio de Él tenemos porción perpetua. Para siempre, pues. Nosotros, por medio de Cristo, podemos acceder a que nuestra herencia sea el mismo Padre. Amén. Vamos ahora sí a lo que dice en Isaías 54. Esto me llamaba mucho la atención porque ya hemos visto un poco de los parámetros de lo que son las herencias, ¿va? Y por qué hay que ser hijo, después heredero, por qué hay que tener una guianza. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención este pasaje de la palabra, porque prácticamente todo eso es un testamento, si lo vemos desde el punto de vista legal. Eso es una herencia completa. Obviamente toda la palabra, alrededor de la palabra hay diferentes promesas. Pero, como incluso hay un salmo de David que dice, la herencia de Dios, algo así. Ahorita parafraseando los nombres, creo que es Salmo 16, pero ahorita no nos atañe eso. Dice en Isaías 54, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en voz alta, la que no ha estado en parto. Y le puse acá Salmo 127:3, porque dice la palabra ahí de que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si usted, hermana, es hijo, igual para los hermanos, si usted es hijo de Dios, usted tiene derecho a las herencias del Padre. Y hay lastimosamente hermanas de que no han podido dar a luz. Lastimosamente, ¿verdad? Pero no es de que el Señor sea malo, que no le quiera dar una familia. Pero vemos de que si herencia de Jehová son los hijos, y si usted es hijo, usted puede pedirle al Señor, porque nosotros hemos bendecido en los lugares celestiales que nosotros podemos pedir nuestra herencia. Obviamente no como el hijo pródigo que fue a pedir su herencia para malgastarla. Por eso les decía que nosotros tenemos que pedir también sabiduría para administrar nuestra herencia. Pero para la hermana, para el hermano, para la pareja, para la familia que no ha podido tener hijos, también aquí hay una promesa que usted también puede pedirle al Señor. Señor, tú me has dado una herencia. Señor, en tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Por favor, bendíceme, ¿verdad? Porque no lo vamos a reclamar tampoco, así abusivamente. Pero el Señor en su infinita misericordia lo puede conceder. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Alguien que pueda leer Salmo 16 del 5 al 6? Ajá. Igual la entrega de la herencia
copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que me ha tocado. Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseje, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Vemos de que el salmista ya también tenía relación con lo que iba a profetizar Isaías, porque decía, tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos, y hablaba de la ministración que incluso en el sueño el Señor le ministraba a David. Pero incluso no solo a David, a nosotros también. Por eso dice, muchos dicen, ¿verdad? Mi cuerpo dormía, pero mi corazón velaba. Pero también nosotros podemos ser ministrados por el Señor incluso en nuestros sueños. Por eso muchas veces a mí me gusta mucho eso cuando las familias traen a sus niños pequeños. Entendemos que son niños pequeños, ¿verdad? Muchas veces son algo inquietos, pero no es malo traerlos a la iglesia. De hecho, eso los ministra y muchas veces se quedan dormidos, pero su conciencia está siendo enseñada. Va a llegar el momento en que eso va a florecer, va a dar fruto cuando el niño madure. Sin más, no es jactancia ni orgullo, ¿verdad? Pero parte de eso, yo siento en mi corazón de que eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Porque gracias a Dios me dio una madre que siempre iba a las células, va y me llevaba. Yo estaba chiquito y me quedaba bien dormido, ¿verdad? Estaba chiquito, no aguantaba el sueño. Pero inconscientemente eso me fue ministrando durante toda mi vida. Y ministra incluso para... Hay muchas cosas de que yo decía, de niño las escuché, pero no las entendía. Y me recuerdo que las había escuchado, como parte de testimonio, les recuerdo que las había escuchado, pero ya ahorita que ya he madurado en mi pensamiento, ya no pienso como niño, entonces ya le hallo sentido, ya le hallo sabor a la palabra. Por eso, hermanas, cuando ustedes tengan un hijo pequeño, no lo dejen fuera, o no. Bueno, también está la escuela dominical, ahí también son ministrados. Pero si es un bebé, incluso él puede recibir de parte del Señor. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá las naciones y poblarán ciudades desoladas. Versículo 4. No temas, no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Dice la palabra que nosotros tenemos en Romanos 5:5, dice la palabra que nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Nuestra esperanza es que nosotros un día vendrá el Señor y nos levantará e iremos a morar con Él. Las promesas que incluso Él ha hecho en su palabra, esas no son una vergüenza para nosotros. Porque Él dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, hermanos. Y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor. Lo que estábamos viendo en 1 Pedro 3:7. Porque tu esposo es tu hacedor. Parte de ello es de que el esposo le tiene que dar su lugar a su esposa como coheredera de la gracia. Amén. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Aquí puse Proverbios 31:10, porque dice que él nos recogió como esposa. Dice la palabra que bienaventurado el que haya mujer piadosa, creo que que halló el bien. Dice la palabra que nosotros como iglesia nosotros somos preparados para ser la novia, para ser la esposa, pero también viene a repercutir en lo secular, como un matrimonio. Nosotros, hermanos, para los que están solteros y para los que ya son casados, tenemos que entender que incluso esa es una bendición que el Señor ha dado, una ayuda idónea. Es parte de esas bendiciones que el Señor ha dado, es una herencia que el Señor dio, porque la tenemos que saber cuidar, la tenemos que saber tratar, dice la palabra, decía Pedro, ¿verdad?
Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. ¿Alguien que pueda leer 2 Corintios 1:4? Disculpen. Sí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Vemos de que nosotros como iglesia, como novia, nosotros, el Señor dice que nosotros estábamos abandonados, ¿verdad? No teníamos esperanza, pero Él nos recogió y nos consoló. Otra herencia del Señor, el consuelo, porque incluso dice la palabra del Señor que después de cuando David pecó con Betsabé, dice la palabra que me imagino que pasaron años después de que murió Urías, ¿verdad? Pero dice la palabra que vino David, tuvo que consolar a Betsabé, tuvo que consolarla para que ella pudiera tener hijos. ¿Por qué la tuvo que consolar? Porque obviamente para ella era una tristeza que ella tenía una familia y fue destruida. El pecado que habían cometido no era nada pequeño, ¿verdad? Incluso todo el pueblo lo sabía. Pero incluso nuestras faltas, ¿cómo han de ser, verdad? Y viene el Señor a la manera de David y nosotros, no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Porque David pecó. Pero yo le estoy diciendo que a la manera de David, como consoló a Betsabé, Él viene y nos consuela a nosotros, para que nosotros podamos venir y dar fruto. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo. Ahora bien, disculpen hermanos que les he puesto tantas referencias, también si alguien lo puede buscar, Isaías 59:19, lo he puesto también para que veamos de que todas las promesas que se detallan en este pasaje ya están descritas alrededor de la palabra también. Lo que pasa que aquí fue como que un breve resumen de lo que el Señor nos había prometido. 59:19. Y temerán del occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Vemos de que el enemigo muchas veces se quiere levantar contra nosotros y dice, oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo. Muchas veces hay hermanos caídos o incluso inconversos de que el enemigo no va a tener compasión de ellos. El enemigo no tiene compasión de nadie. Él lo que quiere es que todos perezcamos, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y tenemos por eso decía la palabra, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros sabemos en quién creemos, viene el Espíritu Santo y va a levantar bandera de victoria en nosotros. Entonces el enemigo tiene que huir. Y dice, he aquí yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Otra vez Salmo 127:3. Porque esta es otra herencia y es en especial para los padres que le tenemos que pedir al Señor. Dice la palabra, el Señor Jesucristo decía, nadie puede aprender de mí si no aprendió antes del Padre. Eso nos habla de la preexistencia. Pero incluso después a nosotros, si nosotros como hijos somos unos hijos, digámoslo, obedientes, unos hijos que honramos a nuestros padres, y podemos pedir, esta herencia vendrá inherentemente a nosotros, ¿qué mejor herencia, lo miro yo, que nuestros hijos sean enseñados por Dios? Que el mismo Señor venga y les enseñe a nuestros hijos.
Él sabrá de qué manera lo va a hacer, pero es una promesa. Y grande será el bienestar de tus hijos. Como decía la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Parte de nosotros como cristianos también tenemos que ver, preparar herencia para nuestras futuras generaciones. Como iglesia, preparar herencia para nuestras futuras generaciones. Porque el objetivo es que de los que vienen atrás lleguen más alto. Alcancen más. Si nosotros alcanzamos 50 almas y el que ellos alcancen 100. Que ellos alcancen naciones. Amén. Entonces, dice la palabra, en justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror no temerás, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte, cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. He aquí yo he creado el herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Y yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. ¿Alguien que pueda leer Mateo 16:18? Vemos la palabra del Señor, como dijo Jesús, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. En nuestra misma boca tenemos autoridad. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sin las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Muchas veces ese juicio pueden ser pensamientos o incluso rumores o chismes muchas veces dentro de las mismas congregaciones de que una persona anduvo mal. Puede ser que anduvo mal. Por eso les decía, no podemos hacer leña del árbol caído, porque el que está en alto mire que no caiga. Entonces también nosotros no podemos levantar lengua, levantando juicio en contra de alguien, si nosotros hemos sido llamados a bendecir. Y la palabra, como le dijo la promesa al Señor, el Señor le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Entonces, si alguien viene y usted está convencido de quién cree y usted fue perdonado de sus pecados, usted tuvo un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor, Él va a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Podrán venir a decirnos, pero vos tuviste una vida bien alegre en tu pasado, ¿verdad? Sí, pero ahora soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Amén. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Hasta aquí termina todo lo que veníamos detallando desde el principio del versículo 1 de Isaías 54. Todo esto es la herencia de los siervos del Señor, dice la palabra. Entonces, si todo eso es la herencia, nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos recibir esa herencia. Lo que también tenemos que estar conscientes es si estamos listos para recibir esa herencia. Dice, para terminar, vamos a ir a Salmos 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión los confines de la tierra. Amén. Vemos de que el Señor, como hijos, muchas veces Él no nos quisiera negar nada, ¿verdad? Como padre muchas veces, los que son padres entenderán de que tal vez muchas veces le quieren dar de todo a sus hijos, pero muchas veces no siempre darles todo es bueno. Y así mismo es el Señor con nosotros. Porque no sabe si Él sabe de que si estamos listos o no para recibirlo, en qué momento estamos listos para recibir la bendición. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para seguir creciendo y poder recibir esas bendiciones, ¿verdad? Y que nosotros no nos quedemos solamente como unos espectadores, sino que entendamos de que hay muchas promesas que el Señor nos ha dado obviamente traen beneficio a nosotros, pero no es para beneficio propio, sino, todo dice la palabra, todo es para la edificación de la iglesia.
Dice la palabra, el Señor decía, ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas, cuanto más el Padre, si ustedes no le piden el Espíritu Santo, no se los dará. Pero la cuestión es cómo se lo pedimos y si estamos listos. Obviamente, si estamos en pecado, el Espíritu Santo nos puede limpiar. Pero también tenemos que ser conscientes de que también es un proceso. Amén. Amén, hermanos. Ha sido el consejo de la palabra del equipamiento. Espero que haya sido de bendición y no sé si alguien tiene preguntas o alguna duda con posibles respuestas. ¿Estamos claros? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición, por todas las promesas que tú nos has entregado, Padre, que muchas veces por el mismo desconocimiento de tu palabra no